Buenas tardes, profesor. Nosotros somos Adrián Parra y quien les habla, Martín Márquez. Hablaremos sobre fuentes de la volatilidad externa en América Latina de Ricardo Marner. En América Latina existen fenómenos propios que llevan a una volatilidad acentuada, como son aquellos ciclos de términos de intercambio, fluctuaciones de la tasa de interés internacional en condiciones de alto endeudamiento y la volatilidad de los capitales externos. Se dice que en el fondo es necesario reducir las fluctuaciones en la tasa de crecimiento del producto y del empleo de economías abiertas y dependientes de las importaciones como consecuencia de los cambios cruciales en condiciones externas. Dentro del texto se examinan los elementos que conforman la vulnerabilidad recurrente, pensando siempre en los mecanismos que se usan para contraer el fuerte impacto que se produce. La enfermedad holandesa. Los efectos del boom de materias primas no son necesariamente positivos en el largo plazo, como algunos países lo han descubierto. Esta situación paradójica se denomina la enfermedad holandesa. El alza temporal del precio o de la producción en una materia prima dominante lleva a una revaluación cambiaria y a dificultades financieras para los restantes exportadores, por ende en un boom del consumo. Esto se traduce en el alza de las importaciones y en las presiones de demanda en el caso del sector público y del sector exportador en el alza de los gastos públicos. La enfermedad holandesa no solo produce una distorsión en la rentabilidad en el sector transable, sino que también en el no transable por su gran impacto en el tipo de cambio real. En los gráficos podemos observar que por lo general los gobiernos ven las caídas de precios como un fenómeno temporal. En algún punto de los recortes del gasto son inevitables, pero pueden ser muy pequeños y tardíos. La dificultad de cortar el gasto una vez que termina el boom hace que produzcan situaciones de desbalance fiscales, externos y monetarios. En el gráfico 6 podemos observar que todos los países han tenido episodios que se asemejan a la enfermedad holandesa, aunque aquí se contrastan dos situaciones. Primero, en los países que han visto un violento deterioro en los términos de intercambio, los cuales serían Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Perú y por sobre todo Venezuela. Los años que más destacan son los años 70 y los principios de los 80. Los países se acostumbraron a vivir esos precios, los cuales no eran de equilibrio, provocando un arrastre de los precios posteriormente, crisis externas, crisis fiscales y de hiperinflación. Por otro lado, tenemos los países en los cuales parecen existir ciclos de términos de intercambio, los cuales son Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Chile. En estos casos, la tarea política económica se facilita en estos países, puesto que la alternancia de shocks negativos y positivos permite identificar con más claridad las tendencias de mediano plazo. Bien, la enfermedad holandesa también es un fenómeno de los años 90, como lo muestra por ejemplo en la experiencia de Chile, Colombia y Venezuela, en los que han existido alzas importantes de precios y aumentos sustanciales de producción del cobre y del petróleo. La enfermedad holandesa es parecida a un exceso de colesterol, ya que es silenciosa y asintomática. Y el remedio es similar. Nada como una buena dieta, que sería la esterilización de flujo en este caso, para mantener la línea, que vendría siendo los equilibrios. Las estrategias alternativas dicen que la experiencia de los 90 muestra que la variabilidad en la entrada de capitales en América Latina ha tenido mucho que ver con la alta desviación estándar de los préstamos de cartera en el corto plazo. El tipo de cambio de equilibrio es aquel en que su valor real y mediano plazo se reconcilian los balances externos e internos. La verdad es que los países de América Latina han sido en los últimos años un verdadero laboratorio de experimentación de las políticas económicas y sobre todo cambiarias. En la vieja visión, el enfoque de Mandel Fleming, en un país pequeño, con un tipo de cambio fijo, perfecta movilidad de capitales, la variación de la oferta monetaria y es endógena, por lo tanto la tasa de interés viene dada por el exterior. En este caso la política monetaria es totalmente inefectiva para poder regular la demanda agregada. Si hay una inversión de privados en un país y este se desarrolla con la menor cantidad de recursos, no va a modificar la tasa social óptima, por lo que no habría preocupación con la cuenta corriente. Podemos definir el monetarismo en un país con economía abierta como aquella que persigue el cumplimiento de objetivos domésticos,
con una política fiscal pasiva y sin objetivos claros para el saldo exterior. El no control del tipo de cambio en un país es insuficiente, ya que este puede traer consigo desalineamientos prolongados del tipo de cambio real y a déficits externos inestables que pueden tener costos elevados. Aún así, la flexibilidad en el tipo de cambio tiene sus ventajas. Este permite absorber los diferenciales de inflación, facilita los ajustes de la balanza de pagos y libera la política monetaria de la consecución de objetivos de tasas de interés en función de su valor en el exterior. En un país de tipo de cambio fijo y uno flexible, se deben establecer zonas objetivos, las conocidas bandas cambiarias, para que el tipo de cambio se pueda mover libremente entre este soporte y esta resistencia establecida. La acogida de un objetivo en cuenta corriente, ya sea con el uso de la política fiscal o de la política monetaria, permite un régimen estable, opuesto a la adopción de un monetarismo abierto. El impuesto a las transacciones financieras es utilizado para reducir el flujo de capitales y que además puede reducir una volatilidad innecesaria al tipo de cambio. Pero hay un problema. Si esto se quiere implementar, se debería aplicar en todos los países del mundo. ¿Para qué? Para que el dinero no vaya a caer en paraísos tributarios. Existen otras políticas que son las siguientes. El impuesto sobre el stock de activos, el impuesto sobre los flujos de capitales y el impuesto sobre las ganancias de capitales. La Trinidad imposible, derivado del modelo de los economistas Mundell y Fleming, de ello se sostiene que no pueden obtenerse simultáneamente estos tres objetivos macroeconómicos: un tipo de cambio estable, una cuenta de capitales abierta y una autonomía monetaria. En una situación en la cual se posee un tipo de cambio estable y una cuenta de capitales abierta, ante una reducción de la tasa de interés nominal, se produce una salida de capitales, por lo que termina afectando al tipo de cambio nacional, por lo que la autoridad tendrá que modificar la cantidad de dinero para que el tipo de cambio se mantenga fijo, renunciando entonces a la autonomía. La otra situación es un tipo de cambio estable y una autonomía monetaria. Ante una variación de la tasa de interés, deberá restringir o limitar la entrada o salida de capitales, para que no se vea afectada la cantidad de dinero en la economía del país, por lo que esto implica restringir la movilidad de capitales. Una tercera posibilidad es una economía que presenta una autonomía monetaria y una cuenta de capitales abierta. Un posible aumento de la tasa de interés por parte de la autoridad produce una salida de capitales que termina afectando el tipo de cambio nominal, por lo que se establece un tipo de cambio flexible, donde el mercado es el que determina el tipo de cambio nominal. En América Latina se han tomado medidas para que exista un tipo de cambio real que sea estable y competitivo, como controles cuantitativos, una acumulación de reservas y políticas de esterilización. Aún así, este ha caído fuertemente, surgiendo ciclos de volatilidad. ¿Por qué? Porque los países se centran mucho en reducir la inflación.